Esta maqueta la construyó Félix el año pasado, donde se representa el molino y donde se ve un poquito la maquinaria que luego explicaré. Vamos a ver, en esta foto, que es que no es posible que todos la podamos ver, aparece el molino del año 1920. Este molino data de muchos años porque la presa de Rodrigo Abril San Marcos, que data del año 1542, y todos los molinos que se fueron montando en esta presa de años para acá. Se supone que aquí en la zona del pueblo de Fresno estaba hacia aquí porque lo marcaban todas las huertas y todas las edificaciones que había. Entonces aquí se supone que había un convento que se llamaba Convento y Ermita de San Juan el Viejo, entre otras ermitas que había en el pueblo. San Juan el Viejo es el que da el nombre a este molino, y mi abuelo, cuando compró el molino, lo compró en esa situación. Lo fue transformando y ha sufrido pues una serie de reformas a cabo de todos estos años. Debió de venir aquí a este pueblo pues hasta los años 20 por ahí. Bien. Este molino, como muchos de los molinos de esta zona, de las riberas del Órbigo, las riberas del Esla, son todos muy similares. Unos tienen 2 pares de piedras, ya habréis visitado muchos molinos, y otros tienen 4 pares de piedras, dependiendo de la cantidad de agua que tuvieran las presas y la cantidad de potencia que pudieran desarrollar. En el caso de este molino siempre hubo 2 pares de piedras, nunca más. Sí que nos han contado algún familiar antepasado de los antiguos propietarios de este molino, antes de que mi abuelo lo adquiriera, que este molino era un edificio de planta baja. Es decir, el tejado estaba por encima de este techo en planta baja, para ser ese edificio después, posteriormente. Estas 2 pares de piedras que contiene este molino, movidos por 2 turbinas, 2 rodeznos, uno, el principal, el más grande, que movía una corona central, y esa corona central engranaba a las 2 piedras simultáneamente. ¿Por qué? Generalmente los molinos en la zona de la montaña, en la zona de Asturias, en Galicia y en otras presas abundantes de agua, los molinos tienen un eje único de su turbina en la vertical a mover las piedras. Es decir, cada piedra su turbina y en su eje vertical. Este molino, al ser un final de al ser un final de presa, la presa muere en Valencia de Don Juan y el último molino estaba en Valencia de Don Juan. En aquella parte de allí veis un grupo de molienda que era lo que se utilizaba para el pienso. Las piedras del pienso son diferentes a las piedras de hacer harina panificable. Las piedras del pienso son piedras construidas artificialmente con un conglomerado de cementos y de piedra, y se utilizaban solo para pienso. Las piedras de moler trigo para hacer harina panificable estaban en este otro grupo, y las piedras de hacer harina panificable eran de siles, piedra natural, colocadas en segmentos y atadas con unos cinchos similar a lo de las cubas del vino, ¿no? Unos cinchos de hierro y unidas. En ambos casos las piedras siempre funcionan con la piedra solera o la piedra de meseta, que es la que está fija abajo, y la piedra volandera, que es la que da vueltas y que es la que produce la molienda, ¿no? Todas las 2 piedras, además del grueso que tienen y de los kilos que deben de tener de pieza de molienda, las metían una carga encima, las metían una carga adicional, las ponían unos cantos rodados con cemento para que pesaran aún más, ¿no? Para producir esa inercia precisa que necesitaban. En una piquera pequeña se volcaban los sacos, los cogía un elevador que era un artefacto con calderines como una noria, y lo subía a la parte de arriba de la planta esta que vemos aquí. Una vez que el trigo llegaba arriba, por su propio peso, siempre por su propio peso, pasaba a seleccionarse en una serie de cribas. Y después de pasar esas cribas y de eliminar los terrones y todas las cosas impurezas que traía el trigo, porque venía de la era, pues entonces pasaba a otra máquina inferior que estaba montada justo donde estamos ahora, en esta mesa. Bien, pues aquí el trigo se seleccionaba de aquellas partículas del tamaño de un grano de trigo, pero que pesaban más que un grano de trigo, es decir, piedrecitas. Esta seleccionadora trabajaba por peso, entonces tenía un funcionamiento oscilatorio, O sea que era muy sensible. era muy sensible, y por dentro tenía una serie de laberintos, de tal manera que tomándole unas inclinaciones, el trigo se encaminaba hacia un lado y lo que pesaba más que el trigo se iba a otro. Aquello caía y el trigo estaba fuera de esas
piedrecitas que venían de la era o de la tierra o del... Entonces, una vez que el trigo estaba ya seleccionado, volvía a subir los elevadores a la planta de arriba para por su propio peso caer en aquella máquina que podéis ver allí y que estaba colocada justo donde está ahora este señor. Ahí estaba colocada la máquina. En la maqueta de Félix se puede ver cómo aquella limpiadora está allí oculta, metida, que se encargaba de quitar la primera cáscara del trigo, la paja, el polvo, quitarle lo que pesaba menos pero que también era impureza. Un ventilador lanzaba el polvo a un depósito y el trigo, ya purificado, lo cogía el último elevador para volverlo a subir a la planta de arriba, lo mojaban unos depósitos para tomar un grado de humedad. Sabéis que el trigo venía con un grado de humedad más menos. No se podía moler, ni hoy se puede moler. Hoy en una fábrica de pienso, una fábrica de harina panificable, el trigo tiene que tomar un grado de humedad. Y claro, se encargan las maquinarias, los aparatos y todo. Entonces no había forma de saber con qué humedad estaba el trigo. ¿Cómo se sabía? El brazo del molinero. Metía el brazo en el trigo y decía seco. Lo mordía duro. Lo graduaba de esa forma. Y algunas fotos antiguas que se ve sobre todo pues lo que eran los restos de la presa, del agua, y ahí se ve también un poquito funcionando el molino. Cuéntanos qué era la maquila. La maquila. La maquila es ese cajoncito que hay ahí encima. Esa es una medida. Esa medida que era lo que Si me permitís, esta era lo que cobraba el molinero por hacer la molienda. Se cobraba en especie. La medida que se cobraba por tantos kilos de trigo, claro, por tantos kilos de trigo, Es una parte de la molienda que quedaba ahí. O sea, que es una medida. Es el mayor. Porque ya lo he visto. Ya. No sé si está aquí. Pero los hará todo lo que es de hierro es de hierro. El ensamble. Y yugos y aros de eso también se utiliza la matraca en Semana Santa. Sí, pero... El evento este así cuanto más rápido muevan las muñecas. Claro, yo me voy a escribir los Mira, eso no lo he visto nunca la matraca, ¿eh? Hay que darle con ganas, ¿eh? Yo por lo que veo, hay que darle con ganas. Es madera de Cuba, es roble. Pero bueno, esto es madera.
Tampoco aquí... A ver la matraca. Esto me lo trajeron de Italia. Le llamaban aquí caramanzano. Era con la boca. Yo no iba a dar quitapena. Pues yo Usaban sabía los uno que ya pastores. no le tengo, era más pequeño. En el oeste se suele... El El sonido pero ese. las películas, También las películas de John Wayne. películas de De John Wayne, no veía. ¿Cómo estaba aquí? Auténtico. ¿La cifra? Y las maracas también. Una flauta. Con un trozo de caña y un papel de fumar. Pescante si cabía. Oye, pues inventabas, claro. Es que el ingenio agudiza, dice que va a ser. Ah, sí, es que sí, lo con una nuez, o sea, con una cascarita de nuez. Bueno, claro. También. Tiene esto de bien. Y luego pues me han traído cosas de... Oye, la empresa me llama, la pieza que no se llama. Porque alguno cultiva habichuelas. Madre mía. A ver quién cultiva una habichuela tan grande como esta. ¿Qué has dicho la que te la mandé? Pero, Sí, sí, tiene semillas, sí, sí. Sí, sí. un poquito. Esto vino de Cuba, esto es soviética. Es una habichuela grande. No sé, como la preguntéis, porque yo he perdido la Estas son las maracas de Machín. Claro, eso es lo mismo que la habichuela. También Las maracas de Ese vino de China también. Pero, ¿de dónde? ¿De todos esos instrumentos de países? ¿Dónde? Que me gustan estas cosas porque toco la zaina. Y esas cosas también. O sea, se te da bien. ¿Y las estainas las has tocado de oído o has aprendido? He aprendido un poco Te de... podemos pedir que nos toques algo. Mira, muchas gracias por recordar. Eso. Era para gradear. Antes de los tractores, se bajaba eso hasta el suelo, no muriendo los carrones. Trabajaba duramente. Los cuatriciclos. No mucho, porque... Fíjate lo fácil que es.